3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en el episodio número 1 de Zona Verde. El día de hoy vamos a abordar un tema que está en boca de todos. Yo creo que más bien en la basura de todos, ¿no? Mejor dicho, el tema es precisamente plásticos de un solo uso. Y bueno, si se dieron cuenta, ya llevamos 55 días de este año transcurrido, ¿lo sintieron? ¡Oh, my God! Sí, se fue súper rápido enero. Enero y febrero, mitad de febrero. Y bueno, en este sentido, llevamos también 55 días de haber implementado o de haber reformado, mejor dicho, los artículos 3, 6 y 25 de la Ley de Residuos de aquí de la Ciudad de México. Estas reformas básicamente fundamentan la prohibición de las bolsas de plástico a partir del 1 de enero. Pero aunque los cambios son básicamente en bolsas de plástico, a lo largo del programa vamos a ir abordando en general plásticos de un solo uso. Y para hablar de este tema, hoy estamos aquí reunidos Sergio Báez, Saludos. Yusin Méndez. Hola. Y Mario Villavicencio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Vamos a ir desglosando este tema desde los orígenes, los impactos, las alternativas que existen. Y es importante decir que aquí en la Ciudad de México, estos plásticos de un solo uso que ya abarcan más materiales o más productos como cubiertos, popotes. ¿Y sopos de algodón? Las colillas de los cigarros también. Exactamente, los globos, entre otros. Se van a prohibir, pero hasta enero del próximo año, del 2021. Yo creo que es conveniente empezar por la parte de dónde surgen los plásticos. ¿Qué es un plástico? ¿Qué es exactamente un plástico? Bueno, un plástico, como lo conocemos actualmente, es un material que es liviano, es fácil de manejar. Todo el mundo a lo largo de su día está en contacto con este tipo de materiales. Sin embargo, bueno, pues ya existían este tipo de materiales en la naturaleza. Por ejemplo, el chicle, que ya ven que se saca de un árbol. Pero estos plásticos, por decirles de alguna manera sintéticos, pues se empezaron a fabricar en los años 50. A partir de ese entonces cambió también el uso, el objetivo de fabricación que tiene la industria. Por ejemplo, en un principio la industria está enfocada en fabricar los plásticos, pero de larga durabilidad. Sin embargo, pues ya ven que en la actualidad estamos muy metidos en esta moda de quererlo todo al instante, de que hoy está de moda, mañana ya no. Entonces, por lo mismo... practicidad, ¿no? Exacto. Entonces, por lo mismo, esta forma de producción de plásticos también ha cambiado. Se ha enfocado en fabricar plásticos que utilizas 5 o 10 minutos y ya lo estás tirando a la basura. Bueno, pero regresando al tema de fabricación, el plástico se fabrica principalmente a partir de derivados del petróleo. Lo que se hace una vez que se extrae el petróleo es llevarlo a un proceso de destilación. Esto significa que se separan los diferentes compuestos del petróleo. Estos diferentes compuestos son utilizados en la fabricación de los plásticos. Por ejemplo, se obtiene etileno, propileno, etc. Son pues pequeñas moléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, estos compuestos, estas materias primas, van a pasar un proceso de polimerización. Esto significa que estas moléculas del mismo tipo se van a empezar a unir unas con otras y se van a formar cadenas largas. A su vez, estas cadenas pues pueden entrecruzarse entre sí o formar redes o formar láminas. Entonces, dependiendo de la forma en la que se agrupen estas cadenas, el plástico va a tener ciertas características. Obviamente, pues existen muchos tipos de plástico. Sin embargo, pues en la industria se le clasifica en dos grandes familias: los termoplásticos y los termoestables. Los termoplásticos son los que, una vez que ya están pues solidificados, que ya tienen la forma deseada, si tú lo calientas o si lo tratas de quemar, pues se va a derretir, se va a volver líquido otra vez. En cambio, los termoestables, si los tratas de calentar, esos ya no se vuelven a fundir, sino que pasan de
del estado sólido al estado gaseoso. Entonces, eso significa que los termoplásticos son reciclables, ¿no es así? Sí, porque precisamente una vez que se recolectan todos esos plásticos, pues pasan a plantas de reciclaje, se vuelven a fundir y se hacen productos nuevos con ellos. Ya entrando más como en algo más práctico, pues creo que es importante hablar de ejemplos de este tipo de familias, ¿no? Para que pues lo captemos más rápido. Por ejemplo, en los termoplásticos pues están los discos, donde los chavorrucos escuchaban música antes, en sus Walkman. Los discos de vinil también son parte de esta familia de termoplásticos. Como lo acabo de decir, también los envases de PET o los envases estos, por ejemplo, el de cloro, también pertenecen a esa familia. Las tuberías de PVC también forman parte de este grupo. Y en la familia de los termoestables, pues va más enfocado como a la parte de las pinturas, de los recubrimientos, etcétera. Y por ahí salen algunas resinas, se les dice resinas poliméricas, y de estas resinas están hechas, por ejemplo, las bolas de billar, ¿no? Pues es indiscutible que estos plásticos forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? Sí, y bueno, No te trabes, Muffin, no te trabes. Existe mucha controversia hoy en día en torno a los plásticos. Incluso se han escuchado hasta campañas de satanización hacia los plásticos. Exactamente, y realmente no es todo malo. Yo creo que los productos no son ni buenos ni malos, igual que las tecnologías, sino me parece que depende mucho del uso que nosotros le demos. Del y sobre mal todo, manejo que se le da. Del mal manejo también. Claro, y en concreto este material tiene un montón de bondades. Por ejemplo, es muy ligero, es súper versátil, se pueden hacer múltiples artefactos con este material, es muy resistente. A diferencia de, por ejemplo, los metales, no se oxida ni se corroe. Ya nos comentaba Checo que puede reciclarse, entonces pues no todo es malo. Si no se puede reciclar, también se puede revalorizar energéticamente. Pero, ¿qué significa revalorizar energéticamente? Quizás lo abordaremos más adelante, pero ahorita les puedo mencionar que es la obtención de energía a partir de un proceso termoquímico. Esos procesos se llaman pirólisis, gasificación. Ajá. Y tienen condiciones muy específicas, pero básicamente es quemarlo, obviamente en condiciones controladas, que Ajá. no haya emisiones a la atmósfera y bla, 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 pero que obtengamos energía. Y bueno, es indiscutible que es un material maravilloso y no podríamos imaginar pues el mundo moderno como lo tenemos ahora sin ellos. Claro, pero creo que en este momento es importante mencionar con respecto a algunas cosas que ya dijeron, que las problemáticas que se generan a partir del mal uso de los plásticos son lo que nos están llevando a este tipo de situaciones actuales. Quisiera decir también que con respecto a lo que Checo mencionó, el descuido de las personas es uno de los factores importantes para que tengamos la cantidad de plásticos que tenemos en el ambiente en este momento. Y sí, entre esos, parte de la problemática también son los sistemas de gestión de residuos que han sido deficientes. Por eso también, hace ratito mencionaban que llegamos a ver muchos plásticos en las playas y en diferentes lugares. Sí. Justo por eso, porque no se disponen adecuadamente. Tenemos principalmente por esto 3 problemáticas que se generan a partir de estos artículos. Y la primera pues son las problemáticas ambientales. Uh-huh. Entre los impactos ambientales principales de los plásticos, pues tenemos que estos pues tardan mucho tiempo en descomponerse, entonces permanecen por mucho tiempo en los ecosistemas marinos y terrestres. ¿Tienen el dato, por ejemplo, de estos plásticos? ¿Cuánto tardan en degradarse en el ambiente? Pues se tiene el conocimiento general de que entre 500 a 1000 años, pero eso dependiendo mucho del tipo de plástico que sea. Y las condiciones, ¿no? También. Las condiciones. Creo que de los que más tardan en degradarse es el unicel. Exactamente. Así es. Bueno, pues estos plásticos, como saben, tardan mucho tiempo y entonces los organismos que viven en diferentes ecosistemas los pueden ingerir, se pueden asfixiar con ellos, o en algunos casos hemos visto que se enredan con los plásticos, como por ejemplo donde vienen las latas de cerveza y este tipo de plásticos. Así que ya no tomen cerveza, por favor, chavos. Entonces, esto les ocasiona la muerte a los organismos.
También este tipo de plásticos pueden bloquear las alcantarillas o las vías por donde escurre el agua. Hemos visto recientemente en la ciudad que hay muchos problemas con respecto a inundaciones y justamente son por eso, porque el agua arrastra los plásticos, tapa las alcantarillas y entonces el agua no fluye como debería y por eso tenemos este tipo de problemas. Bueno, y eso que de por sí las tuberías aquí en la ciudad son un asco, ¿no? Bueno, con respecto a esto, pues las bolsas también pueden flotar muy fácilmente en el agua y se descomponen por acción del sol principalmente. Esto da origen a lo que hemos visto muy frecuentemente como los llamados microplásticos, que también pueden ser ingeridos por los animales. Y aquí hago un paréntesis, los plásticos no se degradan, se pueden fotodegradar, que es precisamente eso que nos acaba de comentar Yusin. Por si ven por ahí el término fotodegradación, hace referencia a eso. O sea, se degradan con la luz del sol. Exacto, con la luz ultravioleta. Bueno, entonces estos microplásticos se han encontrado en las vías respiratorias o en el estómago de muchos animales. Te interrumpo tantito. ¿Tienes tienes el dato de qué tamaño tienen esos pedacitos chiquitos de plástico? Bueno, para que los consideren microplásticos, me parece que tienen que ser de un tamaño menor a 5 milímetros. Ok. Entonces, sí son muy chiquitos, se acumulan en su organismo y los organismos mueren. Los otros, como bolsas que son más grandes, también se pueden encontrar en el mar, pero los organismos que viven ahí los pueden confundir a veces con medusas. Claro. Entonces también se los comen y eso pues les ocasiona Entonces, la muerte. son todas las fotos de las ballenas, ¿no? Que las abren y sacan Residuos kilos de plástico, y kilos sí. de plástico. O sea, lo que vemos aquí es que plástico grande o plástico chiquito, igual los animales se los pueden comer. De cualquier manera afecta a los Y es una los cadena animales. que ya llega al consumidor, porque todos los pescados que están en los restaurantes también son consumidos por las personas. Pero entonces, Así bueno, es. en ese caso, entonces lo que afecta más ahí son los microplásticos. Bueno, a la vida Exacto. humana. Que son los que menos se pueden identificar. Y también los tóxicos que se encuentran en los plásticos, o sea, porque no solo es el plástico como tal, sino el tóxico que se encuentra en él. Hay algunos que se ocupan para la elaboración de los plásticos y se pasan al tejido de los animales cuando estos los ingieren. Ok. Y justo lo que decía Mario, una vez que entran en la cadena, en el tejido, se incorporan a la cadena alimenticia humana porque nosotros consumimos este tipo de plásticos. Claro, Bueno, y ahí, por ejemplo, mencionando algo que nos es tan cotidiano y que en esta época en la que tratamos de ser más sustentables, vamos al súper, compramos una botella reutilizable, pero muchas veces no nos fijamos en los todo lo que sellos, trae, claro, ¿no? todas las características y en la producción pues se agregan diferentes aditivos que pueden ser retardantes de flama, plastificantes o por ejemplo el bisfenol A para darle mejor resistencia a estos plásticos, pero que tienen efectos adversos sobre la salud, por ejemplo disrupción hormonal. Por eso, cuando compren un envase de plástico, vean que esté libre de BPA. Eso significa bisfenol A. Exacto, y tiene que ser tanto para bebidas como para alimentos. sí, eso que mencionan ya es parte justamente de los impactos sociales que pueden tener los plásticos. Sabemos también que los artículos de unicel tienen algunas sustancias tóxicas, además de las que mencionaron. Estas sustancias tóxicas son el estireno y el benceno, que son consideradas como cancerígenas y pueden provocar efectos perjudiciales en los sistemas nervioso, respiratorio o reproductivo también. Entonces, por favor, no calienten nada en el micro que venga en unicel, por favor, porque el calor hace que se liberen todas estas toxinas. Exacto. Así es. También sabemos que estas sustancias tóxicas, hay algunos países donde, como les mencioné, los sistemas de gestión son deficientes, la gente no tira la basura donde debe. Como Y México. peor es el caso de las personas que los ocupan para quemar, o sea, como forma para combustible en sus cocinas o dentro de sus casas. La cantidad de toxinas. Exactamente, justo ese es uno de los problemas. Estos plásticos que tienen sustancias tóxicas los liberan. Las personas que pasan más tiempo dentro del hogar, en las cocinas, haciendo este tipo de actividades, pues son las que inhalan en mayor cantidad de este tipo de sustancias y son las que se ven más afectadas. También otro problema de los plásticos es que pueden agravar las enfermedades, porque cuando se disponen en la calle, tapan las alcantarillas, como ya se mencionó. Cuando llueve, el agua se acumula en estos, entonces esto puede generar el medio de cultivo para algunos Zika. bichos, exactamente, mosquitos que pueden ser vectores de algunas enfermedades importantes, entonces debemos tener cuidado para que esto no suceda. Hay campañas también en algunos lugares como zonas
costeras donde... Son zonas húmedas. Zonas sobre todo. húmedas, sí, donde piden que cacharros viejos, llantas, cualquier sitio donde se puedan propagar estos vectores, pues tengamos cuidado para evitarlo, ¿no? Oye, Yusi, en el aspecto económico, ¿cómo impacta esto? ¿Tiene relación? Sí, también tenemos, por ejemplo, casos de lugares, zonas turísticas. Ujú. Han visto que normalmente, por ejemplo, hay lo que mencionaba Checo justamente, las playas con mucha basura. Esto a los lugares que son principalmente zonas donde la gente va a vacacionar, se ven afectadas porque tenemos mucha basura dispuesta incorrectamente. Entonces, si nosotros la tiramos, va a llegar a la playa, la gente la va a ver y entonces pues no se le antoja a nadie ir a una playa donde hay basura, ¿no? Me parece que la problemática de los plásticos es entonces un conjunto de problemas. O sea, no solamente es en parte disposición, porque eso le corresponde al gobierno, darle un buen manejo a los residuos. Otra, también la cultura de la gente. Claro. O sea, sobre todo en este ejemplo que acabas de dar, la cultura de la gente es indispensable. Entonces, pues como lo decía, todo depende mucho del manejo que se le dé a este tipo de productos, ¿no? Y pensar sobre todo que no solo es el aspecto ambiental. Casi siempre los problemas ambientales vienen con efectos colaterales en la sociedad y la economía. Entonces, hay que ver el grueso del problema y todos los aspectos que se están viendo afectados por estas cuestiones. Y bueno, pues ya tenemos un panorama muy general de toda la problemática existente en torno a estos plásticos de un solo uso, pero no todo es malo, hay un montón de alternativas. Dentro de estas alternativas, las industrias y el gobierno trabajan conjuntamente para desarrollar y promocionar alternativas sostenibles para eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso. Dentro de estos incentivos económicos están la inclusión de devoluciones de impuestos, fondos para la investigación y el desarrollo, que es para los microorganismos que degradan los plásticos. O sea que a los microorganismos les van a dar dinero para que lo degraden, ¿o qué? No, más bien a los científicos que desarrollan los microorganismos. Ah, ok. Y estos microorganismos se comen los plásticos presentes en el ambiente, porque sí hay muchas alternativas para la reducción de plásticos, pero no está la solución para desaparecer los plásticos presentes en todo el mundo. Y en este sentido hay un montón de universidades que están desarrollando investigaciones con bacterias y hongos, por ejemplo, para degradar en condiciones específicas o controladas más rápido estos los plásticos y los bioplásticos. Esas son las principales investigaciones que se están haciendo ahorita. Como ya lo mencionó Sergio, los termoplásticos pueden ser devueltos a su estado líquido, por así decirlo, y estos líquidos también sirven para hacer gasolinas, diésel, diferentes combustibles. Estos son alternativas que se hacen y soluciones, pero además se deben de apoyar proyectos en comunidades más pequeñas para que renueven o reciclen artículos de un solo uso para que se puedan transformar en residuos potenciales en recursos. Otra alternativa que es muy común dentro de este ámbito es que te dicen que tienen que usar bolsas de papel, aunque todavía hay una controversia ahí. Es de los más comunes en todo el mundo, pero pues generan problemas porque se utilizan muchos árboles para su fabricación. Y pues bueno, una alternativa común que se tiene, que está presente en todo el mundo, es de reemplazar las bolsas de plástico por las de papel, aunque todavía existe mucha controversia dentro de eso. Claro, y ahorita vemos en todos lados que están reemplazando las bolsas de plástico por las de papel, pero pues realmente hay que ver pues las desventajas que tiene, ¿no? ¿Cuál es el impacto, no, principal entre usar una y otra? Yo creo que esa es la parte importante. Pues creo que a primera vista salta que las bolsas de papel son mucho más frágiles. Pues es cuestión de practicidad, ¿no? Pero si nos vamos más atrás a la parte de la producción, o sea, el impacto de la producción de papel también es importante, ¿no? Lo que implica en materia prima, en energía, como que ver todo absolutamente qué hay detrás en la producción. Exacto, como dice Maffer, requiere más energía, son más costosas, pero la ventaja es que se degradan más rápido en el ambiente. Pero no es tan sencillo como hacer enchiladas y hay que cerciorarnos realmente todo lo que hay detrás del ciclo de este producto. Y bueno, esto da para mucho, pero es harina de otro costal y lo abordaremos en otro episodio, esta comparación bolsas de plástico versus bolsas de papel.
Y bueno, ahorita con esta medida pues estamos sustituyendo los plásticos por bioplásticos. Bueno, dentro de los bioplásticos pues estos se pueden categorizar como biodegradables o compostables. De hecho, estos dos conceptitos los tenemos en la ley y muchas veces se confunden o se piensa que es lo mismo, no es tan claro realmente. Y bueno, es importante decir que los plásticos que son compostables son aquellos que se pueden degradar bajo condiciones controladas. Esto es, por ejemplo, condiciones específicas de oxígeno, porque el compostaje es un proceso aerobio, condiciones de humedad y, por ejemplo, también de temperatura. Generalmente nosotros podemos hacer composta en nuestros hogares y no necesitamos someterlo a una temperatura más que la temperatura ambiente, pero ya cuando se trata de compostaje industrial, cuando tenemos un montón de bioplásticos de toda la sociedad que tratar, pues ya se requieren niveles industriales y para acelerar el proceso necesitamos de preferencia temperaturas arriba de los 50 grados centígrados. Entonces esto lo hace ya un proceso controlado. Y entonces el producto principal que vamos a obtener de la composta, pues, es la composta. Como un mejorador de suelos, ¿no? O sea, un fertilizante. No, porque no es lo mismo un mejorador de suelos que un fertilizante. Un fertilizante está enriquecido con diferentes compuestos, como el nitrógeno. Sí, nutrientes que son esenciales para la planta, como el nitrógeno, el fósforo Y el potasio. Y el potasio, exactamente. Y otra característica que identifica mucho a estos bioplásticos compostables es que se van a degradar al menos en un 90% entre 60 a máximo 180 días, cosa que no sucede con los plásticos biodegradables. Hay que resaltar que no todas las industrias o cafeterías, por así decirlo, como un ejemplo, que nos dan vasos compostables, pero hay que revisar que en verdad tengan el sello que estos productos puedan ser compostables. Uno de estos sellos pueden ser de la BPI, que es el Instituto de Productos Biodegradables, que es el certificador líder de América del Norte para productos compostables y envases. Claro, y así como este país, hay diferentes países que ya tienen una normatividad bien establecida para certificar y realmente darle la confianza al cliente de que están comprando un producto biodegradable y o compostable, porque si es compostable, es biodegradable, pero un producto biodegradable no necesariamente es compostable. Así es. Ay, yo me lo aprendí. Y bueno, estos bioplásticos es importante decir que en la mayoría de los casos se hacen a base de sustratos que son muy ricos en almidones o celulosas. Por ejemplo, las botellas, estas que están hechas de plantas, también de nopal, hueso de aguacate, cáscara de mango, de ese tipo de cosas. Sí, y sobre todo vemos muy presente la fécula de maíz, de trigo, incluso la papa. Y aquí entramos en un dilema porque pues estos son alimentos. O sea, entonces en un futuro, ¿qué? Vamos a tener que decidir entre... ¿Qué vamos a sembrar? Más bien, ¿cómo vamos a ocupar las tierras de cultivo, no? Si para sembrar cosas que podamos consumir. Exacto. O para producir este tipo de plásticos, ¿no? Sí, y exacto. Aquí en cuestión de biomateriales y biocombustibles, surgen los términos que se conocen como de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Y en la primera generación encontramos pues cultivos agrícolas de básicamente alimentos. En la segunda generación son los residuos. Dentro de esos residuos está el hueso de aguacate, que ya hay empresas que se dedican a hacer diferentes materiales como cubiertos para aprovechar el material de desecho, porque bien dicen, la basura de unos es el tesoro de otros. Claro, y aquí en estos residuos agrícolas también podemos tener los bagazos o los rastrojos, el bagazo de caña, de soya, etcétera. Y en la tercera generación ya tenemos cultivos que se realizan específicamente con fines energéticos, pero que no son alimentos. Como por ejemplo las algas, ¿no? Exacto, podrían considerarse dentro de esta categoría. Y ya entonces los biopolímeros o biocombustibles de cuarta generación pues vendrían siendo los más pro o los más deseables, puesto que emplean microorganismos, bacterias, hongos o algas que utilizan el dióxido de carbono atmosférico como fuente de carbono para la síntesis de biopolímeros. ¡Wow!
Bueno, ahora en México tenemos recientemente implementado esto, pero ¿qué casos de éxito tenemos o qué ha sucedido con estos países que han implementado medidas de este tipo? Por ejemplo, en Ruanda tenía una problemática en el 2004 en donde estaban en peligro sus cultivos agrícolas y también sus aguas estaban muy contaminadas debido a la presencia de bolsas plásticas. O sea, esto era en el 2004 y aún así todavía el gobierno se tardó otros 4 años en comenzar a implementar este tipo de medidas. Entonces ya para 2018 lo que hizo Ruanda fue prohibir el uso, la venta y la importación de plásticos. Bueno, entonces con la prohibición de estas bolsas de plástico que implementó el gobierno en Ruanda, se empezaron a utilizar bolsas de papel o bolsas hechas de algodón. Entonces, al principio todo estaba funcionando muy bien, porque incluso el gobierno comenzó a darle incentivo tanto a las empresas que fabricaban plásticos biodegradables, como empezó a destinar recursos a la investigación, precisamente para el desarrollo de alternativas a estas bolsas de plástico. Las intenciones eran buenas, sin embargo, en un principio los resultados no fueron los mejores, porque el gobierno no consideró sobre todo a su población más pobre, que obviamente pues al tratar de comprar este tipo de alternativas, o ya sea biodegradables o papel, etcétera, les resultaba más caro. Entonces lo que pasó con eso fue que se creó un mercado negro de bolsas de plástico. O sea, la gente por acá, por debajo del agua, ¿no? Piratas de las bolsas. Sí, se importaban, obviamente, pues de manera ilegal, bolsas de plástico y se distribuían. Afortunadamente el gobierno se dio cuenta de esto. Las leyes que implementó las volvió más estrictas. Las multas fueron mucho más altas de lo que eran inicialmente, e incluso el adquirir estas bolsas de plástico en el mercado negro fue motivo de cárcel. Entonces creo que fueron medidas bastante drásticas y podrían decirse que extremas, pero funcionó, porque entonces ya justo en ese mismo año en el que se comenzaron a corregir todas estas cuestiones, la ONU nominó a la capital de Ruanda, porque fue en donde se dio todo esto, como la capital más limpia del continente africano. Entonces al final fue un caso donde se tuvieron tropiezos, pero finalmente el gobierno pudo corregirlos, incluso llegando a estar nominados a este premio por la ONU, ¿no? Interesante, suena chido. No, o sea, un caso que se veía negativo, de repente pudo cambiar, ¿no? Entonces parece una buena alternativa. O sea, sí, nos da esperanzas, sí, ¿no? yo también quería comentarles, por ejemplo, el caso de Bélgica en el 2007, hablando de ahorita casos exitosos. Ellos implementaron una política de gravámenes o impuestos a los consumidores. Entonces, con esto buscaban reducir también la distribución gratuita de las bolsas, principalmente las bolsas de asa, que estaban hechas de plástico. Y ellos sí lograron reducir en 80% el consumo de estas bolsas en un periodo de 10 años aproximadamente. Entonces, yo creo que si se meten de lleno, o sea, 10 años comparado con todo el tiempo que llevamos consumiendo estos plásticos, pues me parece un tiempo corto, ¿no? Claro. También Italia, algo similar, pero ellos no pusieron impuestos, sino que fue una política de prohibición. También en el 2011, para este tipo de bolsas, pero de las que tenían un grosor menor a 100 micras, también implementaron una medida para reducirlas y ellos lograron el 55% de reducción del 2011 a la fecha. Entonces también creo que es un buen caso de reducción de bolsas. Y bueno, así como hemos tenido casos de éxito, casos de no tanto éxito o de medidas correctivas que al final de cuentas redundaron en buen resultado, también tenemos pues resultados no tan favorables, de los que es bueno siempre aprender. Uno de ellos es el caso particular de Bangladesh. Bangladesh fue uno de los países que primero implementaron este tipo de medidas. Estamos hablando del año 2002, pero sí. Esto no fue por coincidencia o no fue de un día para otro, sino que hay ciertos países que tienen una vulnerabilidad mayor a riesgos de desastres naturales, y Bangladesh es el caso. Incluso está catalogado como el país con más riesgo de desastres naturales en el mundo.
Y fíjense que en 1989 ocurrió una inundación derivado de un tornado que fue completamente destructor y se perdieron hasta 1,300 vidas. Como este país estaba frecuentemente expuesto a todos estos fenómenos, entonces hubo un momento en que las alcantarillas colapsaron de plano. En 1998, 4 años antes de que se implementara esto, sufrió este problema tan grave que fue lo que derivó en la medida. Se comenzó informando a la gente sobre la prohibición, sobre las multas, bla, bla, bla. Bueno, una vez implementado, no se cumple estrictamente, sobre todo en los mercados minoristas, que era donde se tenía menos control. Y en ese momento faltaron alternativas económicamente más factibles que pudieran estar al alcance de todos. Y bueno, ya después de un tiempo se llegó a la conclusión de que en lugar de disminuir el consumo o el uso de estas bolsas, más bien incrementó, y nos da pauta a entender que hay un montón de aspectos a tomar en cuenta colateralmente en la toma de estas decisiones. Sí, ahorita de lo que estuvimos platicando, me parece que, bueno, más bien, puede detectar ciertos puntos que yo creo que fueron claves en que o fracasara si no se cumplían o que el caso fuera exitoso en caso de que sí se cumplieran. Por ejemplo, primero el gobierno debe de ver qué plástico es el que está generando más problemas dentro del país. Entonces, si el gobierno ataca directamente a este tipo de plásticos, va a generar una rápida percepción entre la gente, lo que conlleva a una cooperación misma de la gente. También antes de tomar las medidas, el gobierno se debe de detener a pensar en los impactos tanto ambientales, económicos y sociales que pueden tener este tipo de medidas, ¿no? También se debe de tener en cuenta un programa de concientización para la gente, ¿no? Pedirle su cooperación y que esté enterada de las normas que se van a implementar y que estén conscientes también de los resultados que se pueden obtener si se cumplen al pie de la letra este tipo de normas. Creo que también es bastante importante no solamente aplicar las normas, sino que sea en el momento adecuado. Evaluar, por ejemplo, entonces las alternativas que se tiene, también el hecho de que se les dé incentivos a las empresas que fabrican materiales ya que son una alternativa para estos plásticos. También creo que es importante aportar recursos a la investigación para nuevos materiales. Eso fue un punto clave en el éxito de lo de Ruanda. Y una vez que se implementaron las medidas, pues creo que es importante hacer un seguimiento y una evaluación. Y si es necesaria, una corrección. Mucho de lo que dices, creo que ahora en varias ciudades se han puesto como estos pequeños kioscos, que se les dicen así, donde tú puedes llevar tus latas, tus botellas, y a cambio te dan puntos en tarjetas de recompensa. ¿Y esos para qué sirven? O sea, esas tarjetas que compras productos en el súper o... Sí, son como incentivos para la población, ¿no? O sea, es una forma en la que la gente hace conciencia de que disponer de manera correcta pues le va a servir de algo porque obtiene un beneficio, ¿no? Un estímulo. Y yo creo que estas medidas no tienen que ser siempre 100% prohibitivas. Exacto, ni punitivas. Exacto, más bien integrales y combinar todas estas. Y precisamente es ahí cuando se logran las mayores tasas de éxito. Y bueno, la gente en general nos pregunta, oye, pues ¿yo qué medidas puedo adoptar en mi cotidianidad, en mi vida diaria, que puedan tener un impacto, aunque sea pequeño? Pero imagínense si se multiplica por los millones de personas que somos, ¿cómo qué le podríamos sugerir? Pues yo creo que, primero que nada, hacer conciencia de si lo que vamos a comprar, ya sea un plástico o una alternativa al plástico, realmente la necesitamos, realmente es útil en nuestras vidas, o podemos seguir con nuestras actividades normales sin adquirir este tipo de productos. Ahora, perdón, creo que si ya lo compraste, reusarlo, ¿no? O sea, creo que este es un punto importante para que estas opciones sean factibles, ¿no? En este problema que tenemos actualmente. Claro, porque en el mercado tenemos un montón de productos que están surgiendo debido a estas necesidades. Llamados eco-friendly. Bueno, que están de moda, puesto que ya se está dando mucho del cuidado al medio ambiente. Muchos de estos productos pueden ser hechos de bambú. Se está retomando también el uso de vidrio en ciertos productos para evitar el uso del plástico. Claro, y aquí podemos encontrarle doble ventaja al uso del vidrio, porque nos sirve de almacenamiento, pero también para estar comprando a granel.
Y aquí yo también le veo otra ventaja, que es precisamente hacer comercio local, ¿no? Ir a los tianguis, a los mercados y adquirir todos los productos, tanto alimentos como productos de limpieza, a granel y no comprar un empaque Que se va a desechar en un ratito, ¿no? Claro. Y también existen los popotes hechos de papel o de materiales compostables. Sí, pero bueno, es lo que había dicho. Creo que los popotes no son un bien necesario en nuestras vidas. Podríamos prescindir de ese tipo de productos, ¿no? Exactamente, puesto que todos estos productos existen, son una opción, pero ¿en verdad los necesitas? Esa es la pregunta que todos nos deberíamos de hacer. Bueno, y en este sentido, la copita menstrual... Baby Cup. Exactamente, la copita menstrual puede sustituir un montón de toallas sanitarias. Para que se den una idea, en la vida fértil de una mujer puede usar hasta 13,000 toallas. Imagínense, esto en dinero significa 27,000 pesotes invertidos en toallas femeninas. Y sin calculadora, ¿eh? Es que cuando la iba a comprar, pues tuve que hacer el cálculo. Ah, ok, no, sí. Y bueno, esto se ve reflejado en aproximadamente 2,000 kilogramos de basura solo por este concepto de toallas femeninas. Y pues bueno, aunque las marcas te digan que están hechas a base de compuestos naturales, tienen un gran porcentaje de fibras plásticos sintéticas, exactamente. Y bueno, pues la copa nos puede durar hasta 10 años. Eso quiere decir que en esa vida fértil de la mujer consumiremos 4 copitas menstruales por más o menos de 1,500 a 2,000 Y pesos. si no, pues ya se la puedes heredar a tu hija o algo. No se escucha muy buena opción. No sé, no es una buena herencia que puedas No, dar. no lo creo. Y ahí aprovecho para comentarles, ya que les estoy haciendo esta sugerencia, que chequen bien antes de comprar que esté certificada y que sea una copa original, porque en el mercado hay un montón de copas patito que pueden, en lugar de ser un beneficio, ser un daño. De salud, ¿no? Exacto. Para todo hay piratería. Claro, tiene que ser silicona grado médico. Creo que ya es momento de ir cerrando un poco el tema, empezar creo que a dar conclusiones de lo que hemos estado hablando para que la gente pues empiece a tomar conciencia, ¿no? Pues creo que de manera muy general el problema de los plásticos viene de nuestra cultura, de lo que utilizamos. Y si nosotros le damos un manejo adecuado a los plásticos, no los generaríamos de más y no llegarían a los lugares que no deberían, como las playas, las calles, y no se inundarían las ciudades. Esto es un gran problema de movilidad que podremos tratar en otros temas. Sí, yo nada más quisiera decir que es importante que todos tengan en cuenta que es más costoso limpiar mañana que prevenir la contaminación por plásticos hoy, a manera de reflexión. Claro. Yo solamente quiero tocar 3 puntos que me parecen indispensables si se quiere combatir esta problemática. Una es que los gobiernos deben de establecer la normatividad a seguir. Otra, que las industrias que se dediquen a proporcionar alternativas a los plásticos estén en constante innovación. Y por último, y creo que es fundamental, es la toma de acciones por parte de cada uno de nosotros, de los individuos. Y bueno, aquí en la cuestión de gestión de residuos existe una pirámide, así como la hay en ¿En los Egipto? No, en los alimentos, para ver qué tipo de alimentos debemos preferir o consumir en mayor medida. Así también en gestión de residuos. Primero debemos optar por prevenir la generación de residuos, después minimizar o rechazar en la medida de lo posible, después reutilizar, que es una de las 3 R's, hasta después reciclar, posteriormente optar por la recuperación energética y por último la disposición final, es decir, lo último que queremos es que los residuos lleguen a un relleno sanitario en el mejor de los casos o a un tiradero a cielo abierto. Entonces, en ese orden tenemos que actuar para prevenir todos los impactos ambientales que aquí hemos abordado el día de hoy. Y sin más que decir, pues nos despedimos por este momento, no por mucho tiempo. Esperamos sus comentarios de retroalimentación en la página de Facebook, no se les olvide, Ingeniería Ambiental México. Gracias por escucharnos, esperamos que les haya sido de utilidad, los esperamos la próxima. Gracias a todos. Cuídense mucho. Besos, bye. Bye, saludos. Adiós.